Jesús. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, San Tomás de Aquino, San Pío X, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Muy bien, la última conferencia del año. Sí. No es que estamos cerrando un ciclo, sino que es la última conferencia, porque después sigue el tema. No es tan largo, de hecho, creo que llegamos a la mitad con esas pocas conferencias que hicimos. Entonces, recuerden, entre todo, una pregunta, duda de la clase pasada. Padre, durante toda la vida han existido los profetas, de hecho que anunciaron a nuestro Señor. Hoy en día existen muchos profetas también. O sea, uno como puede, hay mucha gente que se está dejando guiar por todas las cosas que están diciendo, que se va con la que es lejos, esas cosas. ¿Hasta qué punto los profetas de los últimos tiempos podrían llegar realmente a tener alguna... ser de Dios, o sea, las cosas realmente que ellos dicen? Sí, de hecho, me voy a arriesgar un poco, no he leído eso en ningún lugar, pero me da la impresión que la profecía como tal, como del Antiguo Testamento, digo que no hay más, pero podría decir casi. ¿Qué es el profeta hoy en día, después de la revelación de nuestro Señor? El profeta es el que anuncia la verdad. Así, que anuncia la verdad, el ministerio de la iglesia. Entonces, nuestro Señor se sirvió de la profecía cuando todavía no había llegado. Y de hecho, en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo dice el don de profecías. Sí, pero ya no sé si sería tanto profecía en el sentido de previsión de algo futuro, sino más bien de anuncio de la verdad. Profecía como tal, puede ser que hay, no voy a poner en duda porque no es un tema que soy perito, ¿no? Pero profecía como tal, Apocalipsis, yo diría. Apocalipsis está previsto todo. Y después la Virgen, que aparece de vez en cuando, anuncia alguna cosa que va a pasar en el futuro, como la Virgen Fátima, o la Nación de Lourdes, o la Nación de la Salette, que anuncia cosas terribles. Hay ese tipo de profecías, pero el profeta, esa figura del profeta, una persona que es reconocida oficialmente como el que anuncia el futuro en nombre de Dios, es ese sacerdote. No anuncia el futuro, pero anuncia la verdad. Entonces, porque la era de nuestro Señor del Mesías es la era de la verdad ya puesta. La iglesia militante no es distinta en su esencia de la iglesia triunfante del cielo. Entonces ya estamos en la era final de los últimos tiempos, digamos así, desde que vino nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, el Mesías ya no hace falta más anunciar, el Mesías ya llegó. Puede anunciar las cosas que anunció el Apocalipsis o la Virgen de Fátima, algunos acontecimientos particulares, pero esa figura del profeta como nosotros entendemos del Antiguo Testamento, ya no más. Y normalmente las profecías hoy en día, incluso las apariciones de Nuestra Señora en muchos lugares y todo más, era curiosa, haciendo un paréntesis, ¿no? Una profecía curiosa, Nuestra Señora apareció y dijo que tenía 2 hijos predilectos. Era fácil la aparición, ¿no? Ustedes van a se dar cuenta. Tenía 2 hijos predilectos en el mundo, Monsieur Lefebvre y Juan Pablo II. Esos 2 hijos predilectos, claro, son lo opuesto. Era una falsa aparición, ¿no? O sea, hay muchas apariciones falsas, muchísimas, y mucha gente que se guía por el aparicionismo, cuando no debería ser así. Una aparición tiene que ser aprobada por la iglesia. Después de que nuestro Señor instituyó la iglesia, no puede llegar un profeta y decir, yo profetizo tal cosa y todo el mundo tiene que creer. No, si la iglesia te aprueba, yo tengo que creer. Si no, no. Y no estoy obligado a aceptar nada. De hecho, San Juan de la Cruz, delante de una aparición, de una visión, él dice así, ¿cuál actitud a tomar delante de una aparición? Siempre ir en contra, siempre negarlo. Si es Dios nuestro Señor, va a hacer que la cosa triunfe. Y si no es de Dios, negarle es el mejor medio. Siempre no aceptar, no dejarse guiar. Porque es muy humano eso. Es mucho más fácil yo tener a esa señora que aparece delante de mí y me dice lo que yo tengo que hacer, que escuchar al sacerdote que predica su sermón de 20 minutos en la iglesia diciendo lo mismo. Pero, claro, el aparicionismo, por eso mucha gente se lleva por eso. Hay siempre un pie atrás, siempre un pie atrás.
Si la iglesia aprobó, bien, ahí yo puedo. Y mismo que la iglesia haya aprobado, yo no tengo obligación de creer. ¿Sí? La iglesia dice que tal aparición no tiene nada contra la fe. Bien, entonces significa que está derecho. Pero tampoco estoy obligado a una revelación particular, como las revelaciones de purgatorio. No estoy obligado a creer. ¿Sí? Por más que yo acepto, yo creo, y está bien, y la iglesia dijo que no hay nada malo en eso, pero nunca estoy obligado a creer. Lo que yo estoy obligado a creer como católico es la revelación pública de la iglesia. Fue lo que nuestro Señor reveló: la Santísima Trinidad, la encarnación del Verbo, la Inmaculada Concepción, que fue un dogma definido por la iglesia, la asunción de la vida. Entonces, profeta, diría, muy difícil, muy difícil. ¿Ahora? ¿Listo? Bueno, si voy así contestando la pregunta en 10 minutos, todo, no. Entonces, ¿hoy qué vamos a hablar? Estamos en el credo. No se asusten tanto, que es capaz que asusten, porque estamos en el medio del libro y llegamos al segundo artículo del credo, y son 12. Pero no todos los artículos vamos a ver con tanto detenimiento así. Algunos son más importantes que otros, algunos hay que trabajar más, como el primero, que era el creo, el acto de creer, y ahí tratamos Santísima Trinidad, la creación del hombre, de los ángeles, el pecado original, el evolucionismo. Ahora entramos en el segundo artículo del credo, que es creo en nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Claro, eso nos vamos a quedar bastante tiempo acá porque es importantísimo, el verbo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. La clase pasada intentamos ver algunas profecías para decir que ese Señor Jesucristo es el Mesías que se esperaba. Y hoy vamos a intentar ver algunas profecías también, de hecho, y viene muy bien este tiempo cerca de Navidad, porque por un lado están los paganos, que ya no piensan más en nuestro Señor de Navidad, pero a veces los mismos católicos digan así: Dios se hizo hombre, qué lindo, y no piensan mucho lo que es eso. No es una frase, pero una frase que adentro de esa frase está un mundo. Dios se hizo hombre. Es una cosa magnífica. Entonces vamos a intentar ver hoy la divinidad de nuestro Señor. Vamos a intentar ver primero las profecías, que es la hojita que pasé para ustedes. Después, ver un argumento ahí de Lewis, un protestante, pero tiene un argumento interesante para decir que nuestro Señor es Dios, tiene que ser Dios. Y después intentar ver, claro, eso en el seminario son por lo menos 6 meses de estudio, intentar ver qué es eso que se llama unión hipostática, qué es esa unión de un Dios con un hombre, cómo se dio eso, de manera muy sucinta, muy rápida, pero para intentar contemplar un poco ese misterio, ¿no? Cuando decimos nuestro Señor Jesucristo es Dios o es Hijo de Dios, decimos no solo como una relación moral. De hecho, vamos a ver algunas herejías por ahí de paso que negaron la verdadera unión de Dios con el hombre. Decimos que, acá dice el Padre, Jesús es hijo natural de Dios y por lo mismo es el mismo Dios. No es una criatura inferior, no es un hombre muy bueno, es Dios. Dios que se hizo hombre. Profecías. En muchos lugares está. Yo voy a destacar algunas de las profecías en el folleto que yo pasé. Hay mucho más. Pero ese Mesías esperado tenía que ser Dios. Tenía que ser Dios porque así fue profetizado. Los Salmos, por ejemplo. Profecías de los Salmos. Acá estamos en Salmo 2. Hablando de Mesías, dice Salmo: Hijo mío eres tú, Dios, hablando de Mesías, yo te he engendrado hoy. ¿Por qué eso es tan importante? Porque no está hablando a David, no está hablando de una persona, está hablando de alguien que fue engendrado por Dios eternamente, que no tuvo un tiempo. No es yo te he engendrado el 25 de diciembre, no, yo te he engendrado hoy, significando el Salmo que
para Dios es la eternidad. Ese Mesías era eterno. Y de hecho, los fariseos, creo que fueron los fariseos, preguntan a nuestro Señor, cuando en sus discursos Él da a entender que va a morir, le pregunta, sí, pero el Mesías vivirá para siempre, ¿cómo usted va a morir? Claro, porque cuando la Sagrada Escritura dice de Él que va a vivir para siempre, es Dios, porque vive para siempre, no se puede morir. Pero el hombre, Dios, el alma humana de nuestro Señor, pudo separarse de su cuerpo. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría. Hablando del Mesías, hablando David al Mesías. Por eso, oh Dios, al Mesías, tu Dios te ha ungido con óleo de alegría. Ya llama el Mesías de Dios. Ese también que es muy bonito, que yo cité en la conferencia pasada, Dixi Dominus Domino meu. El Señor dijo a mi Señor. Claro que, como yo les decía, en el castellano, en el latín, queda un poco corto. Hablando David, hablando en nombre de nuestro Señor, hablando a nuestro Señor, el Mesías, principio de Salmo 109, si no me equivoco. Claro, el Señor, dijo mi Señor, en castellano no queda tan claro, y en latín tampoco. Dixi Dominus Domino meu, tampoco queda muy claro, es lo mismo. Pero, si uno va al texto hebreo, dijo, ahí no sé si voy a saber escribir, dijo Yahvé a Adonai. Dos nombres que en el hebreo significan siempre divinidad, que no se usa para otra cosa. Entonces, dijo Yahvé a Adonai, Adonai Mesías. Entonces el Mesías tiene que ser Dios. Yo estoy atribuyendo al Mesías, en el Salmo, un nombre divino, en la Sagrada Escritura revelada e infalible. Entonces en el hebreo queda más interesante, más claro. Dijo Yahvé a Adonai, dijo Dios a Dios. Son dos nombres divinos. Y sigue el Salmo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por peana de tus pies. O por escabejo, no sé cómo decir en castellano. Esos son los salmos. Y hay muchos más salmos profetizando que nuestro Señor, que el Mesías debería ser Dios. Otro, Isaías, profeta. He aquí que la Virgen dará a luz a un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ha nacido un niño, profeta Isaías, el cual tendrá por nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, príncipe de la paz. Los nombres que Isaías pone, que va a ser designado el Mesías. Ha nacido un niño para nosotros, se nos ha dado un hijo, el cual tendrá por nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad, príncipe de la paz. Otra profecía de Isaías 35, Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo, no un hombre. Después, Jeremías, yo haré brotar de David, no sé si la traducción del Padre acá es muy estricta, pero dice un pimpollo, no sé si está bien dicho, pero yo haré brotar de David un pimpollo, y el nombre con que se le llamará será este, Yahvé es nuestra justificación. El nombre del Mesías será ese, Yahvé, Dios, es nuestra santificación, justificación. Baruch, este es nuestro Dios, hablando de Mesías, este es nuestro Dios, ningún otro será reputado por tal a su lado. Después de esto se ha dejado ver sobre la tierra y conversó con los hombres. Dios. Ahí pregunta el Padre, una pregunta interesante. ¿Conocían los judíos que el Mesías iba a ser Dios? Yo les cité las profecías. Son todas profecías del Antiguo Testamento. Los judíos conocían. Pregunto, ¿conocían los judíos que Dios iba a ser Dios? Que nuestro Señor iba a ser Dios, que el Mesías iba a ser Dios. Ahí Santo Tomás hace una distinción, que el Padre pone acá. Los patriarcas, profetas y hombres santos del pueblo judío, sí, conocían,
sabían. Que está, como digámoslo así, incluso en los dones que tenían de profecía o la santidad misma. Ellos sabían que Mesías iba a ser Dios. Y ellos mismos fueron los que declararon. Sus profecías están acá. Y como yo les decía, la profecía no es un criptografar, que el profeta cierra el ojo y se escribe solo. No. Nuestro Señor usa de la inteligencia del profeta. Entonces, los profetas conocían. Los sumos sacerdotes y más instruidos de los sacerdotes y los doctores, también. Y acá está el más grave de su pecado. Porque los escribas, los entendidos de la ley, conocían, sabían. Porque eso era tradición. De hecho, sabían que iban a nacer en Belén, sabían que el Mesías iba a durar eternamente. Todo lo que ellos se reprochan a nuestro Señor, como si fuera una contradicción, ellos están citando las Escrituras. Y nuestro Señor le contesta con las Escrituras. Entonces, ellos sí, tenían conocimiento de que el Mesías debería ser Dios. Y por eso más grave su pecado. Y sabían. Solo porque no aceptaron, eso que hablamos en la clase pasada, no les convenía, por dureza de corazón. Iban a perder su estatus en el pueblo. Y después el pueblo y muchos de los otros sacerdotes, porque los levitas eran muchos y doctores, no conocieron de hecho explícitamente ese misterio. Y para que Dios nos reveló claramente, porque Dios dejó oculto, dice el Padre, por temor que el pueblo, siempre inclinado a la idolatría, idolatrase 3 dioses. Claro, la Trinidad no está así explícita en el Antiguo Testamento, mucho más explícita en el Nuevo. Pero sí, que hay un pasaje del Antiguo Testamento que diga, Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Y el Hijo se va a encarnar. No está tan explícito, no está tan claro. Claro, ¿por qué? Porque era un pueblo, dice la misma Sagrada Escritura, pueblo judío, de dura servicio. Y muy inclinado a la idolatría. De hecho, cuando Moisés subió para recibir la ley y tardó un poco, ¿qué hicieron ellos? Un becerro de oro. Y adoraron. Entonces, ¿por qué no dejó tan claro así Dios en el Antiguo Testamento? Porque ellos iban a se inclinar a los griegos, a los egipcios y pensar que habían 3 dioses. Y no, hay un Dios solo en 3 personas. Un Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay señales, hay varias. Para citar una, por ejemplo, en el Génesis. Hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Es un Dios hablando, el Dios único, hablando en plural. Entonces, y hay varios otros modos de conocer el misterio de la Santísima Trinidad, que también hace esa distinción al Padre. Los patriarcas, profetas y adelantados de santidad conocían que Dios es uno y es trino. Los sumos sacerdotes también, los más instruidos, los escribas, pero el pueblo no. El pueblo normalmente no conocía. Claro, la Virgen Santísima seguramente lo conocía, San José, sí. Después, el título de Hijo de Dios en los Evangelios. De hecho, la Sagrada Escritura habla de muchas personas santas y las llama Hijo de Dios. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay con nuestro Señor? No, pero cuando llama a nuestro Señor Hijo de Dios, o cuando Él mismo se atribuye ese título, es de una manera muy particular, de manera exclusiva. Llama a Dios, de hecho, mi Padre, cuando habla a los discípulos, yo iré a mi Padre y a vuestro Padre. No dice, yo iré a nuestro Padre. No, porque es la paternidad de modo distinto. Yo iré a mi Padre natural, yo soy Dios también, y a vuestro Padre por adopción. Entonces Él mismo, nuestro Señor mismo hace esa distinción. Yo iré a mi Padre y a vuestro Padre. Podría decir tranquilamente, y no podría, no, pero si dijera tranquilamente, yo iré a nuestro Padre. Bien, entonces Él se está poniendo en la misma calidad de hijos que somos nosotros. Y no se puso. Eso es uno de los ejemplos que nuestro Señor se atribuye a esa distinción. También dice nuestro Señor cuando en la transfiguración, este es mi Hijo muy amado, mi Hijo, de modo particular, Dios lo llama. Será llamado, dice San Gabriel, Hijo del Altísimo. San Juan Bautista, doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros no somos, sí, pero distinto. Él es el Hijo propiamente de Dios, Hijo natural. Nosotros por adopción. También San Pedro, cuando pregunta, este evangelio muy conocido cuando es un papa en la liturgia, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Unos dicen que es Juan Bautista, otros que Elías, bla, bla. Y al final, y tú y vosotros, ¿quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo.
San Pedro, confesión de San Pedro. Incluso en las mismas acusaciones que el Sanedrín ataca a nuestro Señor, yo te conjuro, decía Caifás creo, yo te conjuro de parte de Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Respondióle Jesús, tú lo has dicho, y aún os declaro que veréis después a este Hijo del Hombre sentado a la diestra de la majestad de Dios. Recuerden el Salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por escabellos de tus pies. Y acá nuestro Señor mismo diciendo, veréis a este Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Se está atribuyendo a sí mismo la profecía que ellos también conocían. A la diestra de la majestad de Dios, venir sobre las nubes del cielo. De hecho, esa pregunta que hace Caifás, conocía, sabía que el Mesías debería ser Dios. Y pide a nuestro Señor que se declare. Sí. Nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sí. Tú lo has dicho. Después, cuando nuestro Señor les dice que le quiere matar, que le quiere dar muerte, ellos mismos dicen, los fariseos, no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombres, te haces Dios. Claro, reconocían que nuestro Señor se atribuía a sí mismo la divinidad. Yo intenté buscar, pero no me acuerdo dónde leí, que un autor, si no me equivoco, es Chesterton, que le hablaba así, ¿por qué nuestro Señor habla, digámoslo así, tan, entre comillas, ¿no? Tan ambiguo? ¿Por qué no declara expresamente, soy Hijo de Dios, soy el Mesías, me hice hombre? Claro, que tenía mucha cosa ahí. Tenía los fariseos en contra, los discípulos a favor, pero todavía como no con claridad en su enseñanza. Tenía que mostrarse que soy Dios, pero que también soy hombre, y que voy a morir, pero sigo siendo Dios. Entonces, eran muchas cosas que tenía que decir. Entonces fue diciendo en cada momento propicio la verdad. Pero claro, esa pregunta, esa afrenta de los fariseos, denota que ellos entendieron que nuestro Señor se hacía Dios. No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Ellos conocían. Y también, y eso sí, el misterio de la Trinidad, muy conocido, bautizar a todas las gentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No pone distinción. Padre, lo mismo que el Hijo, lo mismo que el Espíritu Santo. Trinidad de personas. Después el Padre trae muchos otros textos, voy a citar algunos solos, que prueban la divinidad de nuestro Señor. Ese conocidísimo, espero que todos lo conozcan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. En principio era el Verbo era Deus, y Deus era el Verbo. Principio del Evangelio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, siguiendo el Evangelio más adelante, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces está diciendo en el mismo Evangelio, en principio era el Verbo, llama a nuestro Señor de Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios, es Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Después dice nuestro Señor en San Juan también, capítulo 10, el Padre y yo somos una misma cosa. Después, otras pruebas, milagros y profecías que hace el mismo nuestro Señor para probar su divinidad. Si no hago, dice nuestro Señor en San Juan 10 también, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, ya no queréis darme crédito a mí, dádselo a mis obras, a fin de que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Clara afirmación de la divinidad. Cuando hace, no sé, creo que adelante se cita bien ese milagro, el específico, va a hacer una cura y perdona los pecados, y los fariseos se asustan que perdona los pecados. ¿Qué es más fácil? Decir a este hombre, levántate y anda, o perdonarle los pecados. Entonces, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados, yo le digo, levántate y anda. Usa el milagro para probar que tiene poder de perdonar pecados, que es un poder claramente divino. Entonces, ¿qué es más fácil? Decir a este hombre, levántate y ándate, o
perdonar los pecados. Decir tus pecados te son perdonados. Claro, es más fácil decir tus pecados te son perdonados y no perdonar nada. Pero nuestro Señor, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, yo te digo, levántate y anda. Y levantó y andó. El milagro para probar que tenía ese poder, que es Dios. Preexistencia también de nuestro Señor. Al afirmar su preexistencia, está afirmando claramente, soy Dios. Una cita, a ver, ya la encuentro acá, es San Juan 8. Y eso los fariseos se escandalizaron. Antes que Abraham fuese, él ya existía. Yo le digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Y está usando además ese nombre, Yahvé. Yo soy el que soy. Y eso significa Yahvé. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo he nacido. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existo antes de Abraham, yo soy eterno. También me ha dado, ese discurso de la última cena, si no me equivoco, me ha sido dado todo el poder sobre el cielo y sobre la tierra, y de bautizar de todas las gentes, eso después de la resurrección, ¿no? Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. También atribuye a sí mismo Dios poderes que solo a Dios se puede atribuir. Hay varios acá, uno clásico es de perdonar pecados, que solo Dios puede perdonar. Y se llama a sí mismo luz del mundo, nuestro Señor, y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo no soy un camino, una verdad y una vida. Yo soy el camino, el único camino, la verdad por sí misma, la vida. Yo soy el único, Dios. Se atreve, entre comillas, ¿no?, a perfeccionar la misma ley de Moisés. Moisés dijo eso por la dureza de vuestros corazones, pero yo os digo, estoy rectificando el mismo Moisés, que es un santo. Enseña a nuestro Señor también en nombre propio, claro, es Dios. Y funda, y eso que quieren negar muchos, funda la sociedad religiosa, que es la iglesia. Y promete asistencia a la iglesia hasta la consumación de los siglos. Yo, que estoy llegando al pie de la cruz, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Claro, soy Dios. Es lo mismo que decir soy Dios. Bien, eso pasó rápidamente. No tan rápidamente, ¿no? Pero solo para tener una idea de las profecías, ustedes tienen el folleto ahí. Presento rápidamente también ese argumento de Lewis. ¿Quién era Lewis? C.S. Lewis. Fue no sé si ya escucharon hablar de las Crónicas de Narnia. Él es el autor de las Crónicas de Narnia. Era anglicano, no es católico. Pero tiene algunas cosas muy interesantes. De hecho, las Crónicas de Narnia es muy fácil, porque él hacía eso muy claro, hacer el paralelo con las figuras que están ahí, con nuestro Señor, con los santos. De hecho, el león es nuestro Señor clarísimo. No sé si vieron usted por lo menos la película o leyeron el libro. En el primer libro, el león que se muere para salvar a un niño que había se entregado al poder de la bruja. Claro, es nuestro Señor que se muere por nosotros que somos pecadores. Y ese león que se muere para salvar al niño ese, el mundo cree, resucita. Bueno, es muy claro en las Crónicas de Narnia los paralelos con nuestro Señor, con el cielo, con todo. Pero eso que voy a leer de otro libro de él, se llama... No voy a recomendar que ustedes lean, porque yo no lo he leído. Yo solo agarré ese pasaje. No sé si es bueno, porque él era protestante. No sé. Siempre yo no me voy a meter acá porque no tengo para eso, pero la discusión entre el fan club de Tolkien contra el fan club de Lewis, ¿no? Yo amo a Lewis, odio a Tolkien, yo amo a Tolkien, odio a Lewis, ¿no? Tolkien dijo que Lewis dejaba las cosas muy claras. Bueno, Lewis dijo que Tolkien dejaba las cosas muy oscuras. Entonces, ahí queda, claro, que Tolkien era católico y los que entienden dicen que los Señor de los Anillos tienen todas las figuras, todo más. No me voy a meter en eso, pero está siempre esa pelea de los tolkianos y lewianos. Dice Lewis, ¿qué dice él? Él está luchando contra una falacia, una mentira. Él mismo cita de las personas que dicen, y ojo que hay mucho eso, nuestro Señor,
o no llama nuestro Señor, no llama Jesucristo, Jesús, era una persona muy buena. Punto. Muy buena, era buenísimo, mira la doctrina que tiene, pero solo eso. Y él está yendo justamente en contra de eso, es decir, o usted afirma otra cosa, él da dos opciones, o usted afirma que era Dios. No se puede quedar con eso. Era una persona muy buena. Si usted lee los evangelios, no puede quedar solo en eso. O usted admite que era Dios, él pone tres posibilidades, ¿no? Ve lo cristianismo, vamos. Lo pongo acá porque él usó los tres seres, ¿no? Si usted lee el Evangelio de C. Lewis, tiene que llegar a una de esas tres conclusiones. O que Jesucristo era un lunático, o que Jesucristo era un mentiroso, o que Jesucristo es el Señor. No puede decir que era un simple hombre bueno. Voy a leer una cita del libro. Dios, en el lenguaje de los judíos, significa el ser aparte del mundo que Él había creado y que era infinitamente diferente de todo lo demás. Y cuando hayáis caído en la cuenta de ello, veréis que lo que ese hombre decía, ese hombre está hablando de nuestro Señor, era sencillamente lo más impresionante que jamás haya sido pronunciado por ningún ser humano. Una parte de su pretensión tiende a pasar inadvertida porque lo hemos oído tantas veces que ya no nos damos cuenta de lo que significa. Me refiero al hecho de perdonar los pecados. Claro, es una cosa inmensa, grandiosísima. Porque, ¿qué que va a citar acá? Sí, voy a seguir la cita, no me voy a adelantar. Me refiero al hecho de perdonar los pecados, todos los pecados. Ahora bien, a menos que el que hable sea Dios, esto resulta tan absurdo que raya a lo cómico. ¿Por qué? Todos podemos comprender que un hombre perdone ofensas que le han sido infligidas. Tú me pisas, yo te perdono. Tú me robas el dinero y yo te perdono. Pero ¿qué hemos de pensar de un hombre a quien nadie ha pisado, a quien nadie ha robado nada, que anuncia que él te perdona por haber pisado a otro hombre y haberle robado a otro hombre su dinero? Necia fatuidad es la descripción más benévola que podríamos hacer de su conducta, que es un lunático. Bien, una persona hace una cosa al otra, dice acá robar. Bien, que otra persona llegue y dice, yo te perdono. ¿Qué tiene usted con eso? Fue él que me robó. ¿Qué me tiene que perdonar a usted? Si no fuera nuestro Señor, es un loco. ¿Cómo voy a perdonar los pecados de otra persona en referencia a otra persona? Yo perdono lo que me bendice. Bueno, usted me injurió, bueno, yo le perdono, muy bien. Pero usted injurió a otra persona y yo le digo, yo te perdono. Y yo le perdono también a los dos. Claro, porque es Dios, porque tiene derechos sobre todo. Él puede perdonar y conoce los corazones. Porque si no fuera así, sería un loco. Si yo tengo una deuda con una persona y viene una persona que me dice, no, ya está perdonada la deuda, yo te perdono. Bueno, está loco. Les dijo a las gentes que sus pecados eran perdonados y no esperó a consultar a las demás gentes a quienes esos pecados habían sin duda perjudicado. Sí, de hecho, a la adúltera. No, yo te perdono los pecados, va y no peques más. No llamó al esposo, ¿usted la perdona? Sí, entonces está todo perdonado. No consultó al esposo. Yo te perdono tus pecados, va y no peques más. ¿Por qué? Porque puede decir, conoce el corazón y sabe que esa persona está arrepentida. ¿Sí? Por más que no haya hecho un pedido de perdón a su esposo, por ejemplo. No, yo te perdono, va y no peques más. Sin ninguna vacilación, se comportó como si él hubiese sido la parte principalmente ofendida por estas ofensas. Esto tiene sentido solo si él era realmente ese Dios cuyas reglas son infringidas y cuyo amor es herido por cada uno de nuestros pecados. En boca de cualquiera que no fuese Dios, estas palabras implicarían lo que yo no puedo considerar más que una estupidez y una vanidad sin rival en ningún otro personaje de la historia. Si yo no miro a nuestro Señor como Dios, es un lunático o es un mentiroso. Solo puede ser.
Y sin embargo, y esto es lo más extraño y significativo, incluso sus enemigos, cuando leen los evangelios, no suelen tener la impresión de estupidez o de vanidad. De hecho, esa gente dice, era un hombre muy bueno, no le llaman mentiroso. Y no dicen que estaba loco. Porque claro, una doctrina muy sólida, que hablaba propiamente de todo, y definía y legislaba, y nadie le llama de loco. Y perdonaba, y nadie le llama de loco. ¿Por qué? Porque la claridad y la majestad, eso es lo principal, la majestad de nuestro Señor está brotando por todo el Evangelio. Incluso sus enemigos, cuando leen los Evangelios, no suelen tener la impresión de estupidez o vanidad. Al menos la tienen los lectores sin perjuicios. Cristo dice que Él es manso y humilde, y le creemos, sin darnos cuenta de que si Él fuera meramente un hombre, la humildad y la mansedumbre serían las últimas características que atribuiríamos a algunas de sus enseñanzas. Claro, llama los judíos de hipócritas, sepulcros blanqueados, expulsa a los vendedores del templo con un látigo. Y él se dice, yo soy manso y humilde de corazón. Y nadie dice que está mintiendo. Y todos lo creen. Y es. De hecho, es manso y humilde de corazón. Solo que la ira es una pasión buena, bien dirigida. Intento con eso impedir, eso que les decía, ¿no?, que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sí. Si fuera solo un hombre, no sería. Sería un mentiroso, porque ya vimos que él mismo dijo que era Dios, o sería un lunático. Sería un lunático en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no sería el mismísimo demonio, claro, mentiroso. Tenéis que escoger, o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esta posibilidad. Si usted lee lo que dijo nuestro Señor, lo que hizo nuestro Señor, no hay posibilidad de llamar a un gran profeta o un gran maestro moral. Él mismo se dijo Dios. Entonces, o él está mintiendo, o es loco, o es de hecho nuestro Señor. Es Dios. Bien, es un argumento al domingo. Y ahora, eso sí es rapidito porque si fuera a tratar de este tema sería muy largo, tendría que estudiar mucho más, rever todos los apuntes del seminario, que todo apunta a eso. Solo para tener una idea y poder contemplar un poco eso, Dios mediante Navidad. ¿Qué es la unión hipostática? Hipóstasis, si quieren una traducción. Hipóstasis en griego, substancia latina. Unión substancial, en la substancia. ¿Qué es la unión hipostática? Es ese hecho de que un Dios puede encarnarse, que un Dios puede tomar la naturaleza humana y que esa naturaleza humana podría decirse Dios. Y que la madre de esa naturaleza humana podría decirse Madre de Dios. ¿Sí? Que las obras que él hacía eran obras divinas y humanas. También hombre. Que no era solo Dios y solo hombre. Paso rápidamente algunas herejías, varias, porque es un tema bastante complejo en la historia. Paso eso porque si vamos viendo para dónde apuntar las herejías, al final nos queda lo bueno, porque las herejías a tirar para todos los lados. Los ebionitas, ¿qué decían de nuestro Señor? De esa naturaleza humana que se unió a la divina. Les explico un poco cómo se da la cosa. Un hombre con toda su naturaleza, con su inteligencia, con su voluntad, después le digo lo que falta ahí en ese hombre,
la divinidad, Dios mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo, se une a Él. Pero, ¿cuál es el problema acá? Si yo digo que hay dos naturalezas perfectas, y que ese hombre, totalmente hombre, es una persona humana, y que nuestro Señor es una persona divina, no hay unión. Son dos personas distintas, solo pegadas, pero no hay unión verdadera. Si yo digo que ese hombre no es hombre, que lo que quedó es Dios, entonces no hay unión con la naturaleza humana. Hay un Dios que tomó una fantasía de hombre, pero que no es de hecho una unión de un hombre con Dios. No puedo decir que nuestro Señor era hombre, si fuera así. Y si yo digo, no, era una naturaleza humana perfecta, pero Dios la informó de un modo como la movía. Bueno, entonces no es unión, es guía, es distinto, es providencia. Cuando yo digo nuestro Señor, y eso es para quitarse los pelos, es que esa persona divina, segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre, se unió a esta persona. Y ese hombre es Dios. Dios no dejó de ser Dios, pero tomó en el tiempo una naturaleza humana. Y esa naturaleza humana, en la medida de lo posible, íntegra. Es un verdadero hombre, como profesamos en el credo. Verdadero Dios y verdadero hombre. No puedo quitar ninguna de las dos cosas. Los ebionistas decían que Jesús era un mero hombre, observante de la ley. Quedó capacitado para ser gran profeta y maestro, pero que fue abandonado por el Espíritu en el Calvario. Dice, claro, nuestro Señor era un hijo de Dios de manera muy particular porque era muy santo, pero no que era Dios. Claro, si yo digo eso, ¿qué estoy diciendo? Que entonces el pecado original no fue remitido y el bautismo no lo remite. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema del pecado original? Pecado original, Adán y Eva. Adán, pecado infinito. Yo necesito pecado que ofende directamente a Dios. Pecado infinito de Adán y Eva. Pecado que se transmitió en generación. Yo necesito de una persona humana, porque fue la naturaleza humana que pecó, que haga actos de reparación infinitos. Si yo tengo un hombre que no era Dios, sus actos son finitos, como todos los nuestros, como nosotros así lo hacemos. Si yo tengo solo un Dios y no tengo un hombre, no estoy reparando la naturaleza humana. Es Dios haciendo sus actos infinitos como hace, pero no hay reparación. Entonces, si yo digo eso de los ebionistas, yo maté el pecado original, quedé con el pecado original. Entre otras cosas, ¿no? Otra concepción del vaciamiento. Al encarnarse, el Verbo se contrajo a los límites de un cuerpo humano, quedando así despojado de su poder divino. Que dice él, Dios es Dios, ese hombre es un verdadero hombre, pero cuando Dios se encarnó, quedó reducido, quedó limitado por la naturaleza humana que adquirió. Lo mismo. Tiene otros problemas, ¿no? Pero apunto a eso. Esos actos de ese hombre no eran infinitos. Claro, si él quedó reducido a la naturaleza humana, es un Dios preso en una naturaleza humana que no puede hacer actos de valor infinito, no puede reparar, no puede pagar por los pecados del mundo. Otro, monarquianismo. Dios existe una sola persona con tres maneras de expresarse, o tres modos distintos de actuar. Esta herejía ya ataca a la Trinidad. Dice que Dios es uno, pero que se manifiesta o se dice de tres modos distintos. Cuando crea, se dice Padre. Cuando tiene amor o cuando se encarna, se dice Hijo. Y cuando tiene la santificación, se dice Espíritu Santo. Pero es el mismo Dios uno. No, es un Dios en tres personas distintas, no diferentes. Eso decía esa herejía que niega la Santísima Trinidad. Jesús, nuestro Señor, fue merecedor de los honores divinos, pero no fue divino en su naturaleza. Entonces, no era Dios, de hecho. Arrianismo, esa sí, una herejía que tomó cuenta de la iglesia, creo que es San Jerónimo, que decía, el mundo se durmió y se despertó arriano. De hecho, el arrianismo tomó las cámaras sociales, obispos, Constantino era arriano, el emperador que dio la libertad a la iglesia,
una herejía muy grande. De hecho, si nosotros nos asustamos con la crisis modernista de hoy, y es para asustarse, el arrianismo fue algo parecido. El arrianismo tomó toda la iglesia. No toda, pero gran parte de la iglesia. Mucha cosa. ¿Qué decía el arrianismo? Arrio, el propulsor de esa herejía se llama Arrio, por eso arrianismo. Enseñó que Cristo es la noble creación de Dios y por él creó las demás cosas. Que el verbo que se unió a la carne humana no era igual al Padre. El verbo era un ser creado. Y decía que está Dios y abajo, como lo más grande que hay, pero abajo está nuestro Señor Jesucristo. Claro, y él se apoya en algunos pasajes de la Sagrada Escritura cuando Dios dice cosas respecto a su naturaleza humana. Pero cuando Dios dice, por ejemplo, yo y el Padre somos uno, no hace distinción. Hay varias cosas para decir contrario, ¿no? Pero él decía que nuestro Señor era inferior a Dios. Era un gran hombre, pero inferior. Una especie de semidios, como querían los griegos. De hecho, acá los apuntes que yo tomé, dice que los testigos de Jehová tienen una cosa así hoy en día, que no creen que Dios era Dios propiamente dicho, era una especie de semidios. Apolinarismo, que decía, negó que la naturaleza humana que Jesús tenga espíritu propio, que Cristo tenía cuerpo y alma humanos, pero que el Logos, el verbo, la palabra de Dios, sustituyó a la inteligencia humana. Entonces, ahí tiene un problema, que la inteligencia y la voluntad son principios constitutivos del hombre. Y él decía que esa persona que Dios tomó para hacerse hombre, tenía voluntad, pero tenía una inteligencia que ya no era divina, era del verbo. Claro, ahí ese hombre deja de ser hombre. No es hombre completo, íntegro. Nestorianismo, también una herejía que tuvo mucha fuerza. En Cristo existen dos personas. Ambas eran unidas no hipostáticamente por una tercera fuerza moral. Pone que es que yo les decía, que la unión de nuestro Señor de Verbo con esa carne, con ese hombre, no era una unión verdadera, sino que los dos estaban juntos pero como pegados. Naturaleza humana toda completa y una naturaleza divina. Entonces, si no hay esa unión, entonces era un hombre con Dios. No es un hombre divino. No se podría, por ejemplo, de hecho creo que fue contra el nestorianismo que se proclamó que la Virgen Teotocos, Madre de Dios. Y claro, si yo soy nestoriano, yo digo que había un Dios y había un hombre. No digo que ese Dios se hizo hombre. ¿Sí? Entonces, Nuestra Señora es madre de un hombre, no es madre de Dios. Y ahí viene el concilio y definió, el concilio de Éfeso, si no me equivoco, María, madre de Dios. Es decir, no era una simple función como un pegamento, no, era una encarnación. Y ese hombre era el mismo Dios. Monofisismo. Había una sola naturaleza del verbo encarnado. Claro, ahí yo quito la naturaleza humana. Había solo el verbo. Y ese, no sé si es el monofisismo, que dice que ese cuerpo que tenía nuestro Señor era una especie de fantasía, como decía el holograma. Digamos, era el verbo encarnado y tenía esa apariencia humana, pero era el verbo. Pero ahí sí, claro, me rompe todo acá. Ese verbo no se encarnó, no se hizo hombre, no era hombre, era solo Dios, con apariencia humana. Después, monotelismo. Decía, Cristo había una sola voluntad divina. Esos, los de antes, ¿quién eran los? Apolinarismo. Decía que la inteligencia era el verbo. Los monoteístas dicen que la voluntad era del verbo, y solo del verbo. Que tenía una voluntad solamente divina. ¿Sí? Pero no. Si yo quito la voluntad humana, no es hombre. Y por último, adopcionismo. Ese es muy clásico, hay muchos que todavía defienden eso. Jesucristo, por su vida inmaculada, Dios lo adoptó como hijo desde su bautismo hasta su resurrección. O sea, no era Dios, era un hombre, pero un hombre tan magnífico que Dios lo adoptó como su hijo de manera particular. Claro, pero ahí no era Dios. Y todo lo que él afirma de su divinidad
era mentira. Ahí vienen dos concilios, yo voy a citar las dos citas juntos, que definen qué era la unión hipostática. Primero, concilio de Calcedonia. ¿Cuándo fue ese? Tengo la fecha. 451. Ainda. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos, es un concilio de verdad, que ha de confesarse a un solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad. Los dos. Dios verdaderamente y Él mismo verdaderamente hombre. Dios y hombre. Verdadero Dios y verdadero hombre. De alma racional y de cuerpo. Consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad. Y Él mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad. Claro. Dios y hombre como nosotros. Semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y Él mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, Madre de Dios, en cuanto a la humanidad. Nuestra Señora no dio la luz a Dios, dio la luz al hombre unido a ese Dios, a la humanidad. Es que se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo, Hijo Señor unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, y en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. O sea, es una naturaleza humana y es una naturaleza divina. Una no borra la otra. Sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, sustancia. No partido o dividido en dos personas, sino un solo y el mismo Hijo unigénito. Eso sí, que no hay dos. No hay dos personas, hay una sola, una persona divina. Ya les digo lo que falta entre comillas de esa naturaleza humana. El mismo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido el símbolo de los padres. Eso concilio de Calcedonia. Y ahí termina, después del adopcionismo, esa otra herejía, viene el concilio de Constantinopla. Igualmente promulgamos, de acuerdo con la enseñanza de los santos padres, que en Él, en Jesucristo, hay dos voluntades, hablando contra esa herejía, monoteísmo. Voluntades naturales y dos modos naturales de obrar, sin división, sin cambio, sin separación, sin mezcla. Y que esas dos voluntades naturales no se oponen mutuamente, como han afirmado los impíos herejes, sino que la voluntad humana sigue y no resiste ni se opone, y más bien sometida a su omnipotencia y divina voluntad. Claro, eran dos voluntades, apuntando al mismo fin, pero eran dos voluntades, una voluntad humana y una voluntad divina. Para terminar, haciendo como un resumen de eso, ¿qué es lo que pasaba en la naturaleza humana de nuestro Señor? ¿Qué fue ese misterio de la encarnación? Santo Tomás, que hace algunas analogías, fíjate por acá. Sí. Eso tendría que hacer un otro curso, una parte de filosofía, para explicar lo que es el acto de ser. Yo voy a hacer algunas analogías, y eso es la genialidad de Santo Tomás. Fue solo él que vio eso. Aristóteles vio muchas cosas, él agarró muchas cosas de Aristóteles, pero el acto de ser, solo él lo vio. Y es justamente eso que nuestro Señor no tiene, la humanidad y nuestro Señor no tiene propio. Tiene un acto de ser divino. Nosotros, analogía, somos cuerpo y alma. Materia y forma. Entonces, así como existe nuestra alma, que solo del hombre es inmortal, esa alma informa ese cuerpo, da vida a ese cuerpo. Tanto que si el alma se separa, ese cuerpo se muere. ¿Qué pasó con nuestro Señor en la cruz? Su cuerpo se separó de su alma. ¿Dejó de existir uno del otro? No. El cuerpo sin corrupción, porque era Dios, está unido a la divinidad, y el cuerpo mismo, después de la crucifixión, quedó unido a la divinidad,
el alma también quedó unida a la divinidad, pero hubo la separación. Y en el día de la resurrección se unieron nuevamente, cuerpo y alma de la naturaleza humana de nuestro Señor. Somos materia y somos forma, es decir lo mismo. Materia y forma, y la forma del hombre es el alma. Y eso que no me voy a detener a explicar. Lo mismo, somos esencia, o sea, tenemos un modo de ser humano, y todos lo tenemos, pero ese modo de ser, digámoslo así, no imaginen que hay por ahí esencias perdidas, pero para ayudar a la imaginación, digamos. La esencia humana es una cosa que todos tienen, todos tenemos. Pero yo, hombre, tengo un acto de ser. Porque si todos tuviéramos solamente la esencia, seríamos todos iguales. Pero yo tengo un acto de ser propio. Esa esencia humana que está en mí fue informada por una existencia. Yo existo, yo tengo un acto de ser. ¿Sí? Eso es muy complicado. Yo quería que solo entender un poquito la idea. Son los constitutivos de la naturaleza humana. Cuerpo y alma, materia y forma. También hace San Tomás la analogía del verbo mental. No sé si se acuerdan cuando yo hablé del modo de conocer humano, que el hombre conoce el agua y todo el proceso de conocimiento pasando por el fantasma hasta llegar al acto de entender en la cabeza. Bueno, eso en la cabeza. Y acá crea un verbo mental que está en mi cabeza. Yo tengo los conceptos de algo en mi cabeza, pero no siempre puedo estar pensando en eso. Pero llega un momento que yo pienso, voy a pensar en ese algo. Bueno, y le hacen esa analogía para entender un poco esa distinción entre el verbo mental, esa idea que tengo en mi cabeza, y el acto de entender. Entonces, el verbo mental está ahí, está en la cabeza, pero hay un momento que yo lo actúo, yo lo hago obrar, digámoslo así. ¿Sí? Y así es. Yo tengo un cuerpo que el alma hace obrar, que es materia, que es forma, que informa esa materia. Y lo mismo en mi naturaleza, tengo una esencia humana, soy hombre de naturaleza humana, y tengo un acto de ser, yo existo de forma particular, tengo mi acto de ser. ¿Sí? ¿Qué pasaba con nuestro Señor? El verbo tomó una naturaleza humana, un hombre, no es que tomó la humanidad, eso es un poco segundo. Por la encarnación Dios se unió a cierto modo a todo hombre. Muy complicada esa cita. No, se unió a un hombre. Y ese hombre redimió a todos los demás porque era Dios. ¿Sí? ¿Cómo era la naturaleza humana de nuestro Señor? Tenía un cuerpo propio, verdaderamente humano. Tenía un alma humana, o sea, tenía su divinidad, pero tenía un alma, se unió a un alma humana. Materia, forma, esencia de naturaleza humana, con inteligencia y con voluntad. Íntegro, pero el acto que daba el ser a ese hombre era divino. É lo único que no tenía nuestro Señor. Humano. Tenía solo divino. El acto de ser que hacía que esa humanidad existiera, sobreviviera, no el alma, no confundan. El alma es lo que informa el cuerpo. El alma de nuestro Señor, humano. Pero el acto de ser, el acto que mueve a esa esencia humana de nuestro Señor Jesucristo, era solo divino. No tenía un acto de ser propiamente humano. ¿Por qué? Si tuviera un acto de ser propiamente humano, sería un hombre totalmente y no habría unión. ¿Sí? Y yo no podría decir, yo diría con Nestório, que son personas distintas, que es un hombre, persona humana, y es una persona divina pegadas, digamos así, pero no que un Dios se hizo hombre. Entonces, solo defendiendo esa doctrina católica, por eso el concilio condenó todas las demás, es que yo puedo decir, Dios se hizo hombre, la naturaleza humana quedó redimida, porque ese hombre tenía un acto de ser divino y que sus actos eran divinos. Teología se llama actos teándricos, que es un acto de ser, que es un acto que es obrado por un hombre, pero esa naturaleza está informada por la divinidad. Entonces, cada acto de nuestro Señor, cada gota de sangre que derramó en la cruz, tenía un valor infinito. ¿Por qué? Porque no era acto de un simple hombre, era acto de un Dios. Y ese es el misterio que contemplamos en la encarnación
25 de marzo, y que vamos a contemplar ahora, hecho carne ya fuera de Nuestra Señora, en la Navidad. Que ese hombre que está ahí delante en el pesebre, pobre, es Dios. Y yo le adoro. Me postro delante de él porque es Dios. No es un simple hombre, es Dios. Y está todavía unido a nuestro Señor y va a quedar por toda la eternidad unido a esa naturaleza humana. En el cielo nuestro Señor tiene como un trofeo esa naturaleza que redimió a los hombres. Y está ahí. En el cielo está nuestro Señor con su cuerpo, con su alma. Así como la vida. Entonces, para intentar entender un poco qué fue esa unión. Era una naturaleza con cuerpo propio, humano, alma propia, humana, materia, forma, esencia humana, naturaleza humana, pero el acto que informaba ese ser, que daba existencia, Dios. ¿Sí? Es complicado, bastante complejo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, herejías? Si quieren hacer más alguna herejía por ahí, tiene varias, pero siempre se parece más alguna. Cuéntame. Padre, ¿qué nos puede decir de la herejía gnóstica? El gnosticismo, de hecho, yo no me puse a citar acá, pero el gnosticismo tenía esa idea del logos que dominó la naturaleza humana. Claro, ya le digo bien cierto cuál de ellas. Y ya no hablaba ni del verbo, hablaba del logos. Claro, el docetismo, los docetas. Ellos decían, claro, porque ellos negaban esa herejía que decía que nuestro Señor tomó un cuerpo fantástico, no fantasioso, que no era un cuerpo verdadero, sino una apariencia de cuerpo. ¿Por qué? Y eso es un principio muy gnóstico, que la materia mata. Entonces no puede ser que Dios se haya unido con una cosa mala. Entonces, por eso ellos negaban, decían, tiene una apariencia de hombre, pero es solo Dios. Claro, y yo nego la encarnación. No soy un entendido de gnosticismo, sé de muchas cosas que hay por ahí gnósticas, y San Juan ya estaba luchando contra el gnosticismo, y todavía lo sigue el gnosticismo dando vuelta por ahí. Pero claro, había que meterse en el tema, empezar a leer, estudiar el tema, porque también el gnosticismo da margen para mil cosas también. Los maniqueos de San Agustín eran gnósticos también, para materia mala, cuerpo bueno, que si Plotino tenía algo gnóstico por ahí, los judíos tienen mucho gnosticismo, masonería tiene mucho gnosticismo, hay mucho de novedad por ahí, pero ahí confieso que yo no soy un entendido del gnosticismo. Sé que estaba metido por acá, el docetismo y los ebionitas, que San Juan ya estaba luchando contra ellos. A ellos les gusta mucho que San Juan, y de hecho, no sé cuál secta gnóstica por ahí, que cree solo en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan llama a nuestro Señor de Logos, del verbo, la palabra. Porque el gnosticismo, no sé si todos tendrán que estudiar bien el tema, pero el gnosticismo es la intención de que el conocimiento es la virtud. ¿Qué es un hombre virtuoso? El hombre que conoce. Si yo alcancé eso que está siempre arriba, para los gnósticos está siempre arriba, yo nunca llego, ¿no? Pero si yo alcancé el conocimiento, que es esa cosa que me va a hacer entender todas las cosas, yo soy virtuoso, yo soy el santo, yo soy una especie de Dios, un semidios. El gnosticismo está siempre dando vuelta con eso. Claro, entonces yo tener un Dios que se llama Logos, claro, porque es Él que llegó al conocimiento. Y yo estoy intentando asemejarme a ese Logos, a Dios que se hizo hombre. Entonces, por ahí van los gnosticismos, pero imagino que debe haber millones de cosas por ahí perdidas. Cuando usted mencionaba cómo nuestro Señor en los Evangelios, en ciertos episodios Él se habla de sí mismo, su divinidad, pero cuando en los Evangelios, no se corrijan ustedes sobre el tema de traducciones y demás, cuando se dice Hijo del Hombre, ¿qué quiere decir? Claro, porque eso él está tomando eso más bien una atribución mesiánica, porque el profeta Daniel, cuando habla del Mesías, habla del Hijo del Hombre. ¿Sí? Entonces, cuando él se atribuye a sí mismo Hijo del Hombre, está queriendo decir, yo soy el Mesías del profeta Daniel. Entonces, él está, es más bien para dar a entender que es el Mesías, porque de hecho es el Hijo del Hombre.
esa naturaleza humana que tiene, él puede decir tranquilamente, yo soy hijo de la Virgen. Y su madre no comprendió y llama a Nuestra Señora de madre, Nuestro Señor de manera pura, porque claro, era madre de esa humanidad. Entonces, de hecho, me hizo acordar, yo traje algunas cosas acá que puede ayudar en la respuesta. Hay varias citas, pero hice un cuadro así. Que Nuestro Señor dice cosas que solo se puede decir siendo Dios, dice cosas que solo puede decir siendo hombre. Hizo varias veces distinción, o actos, digamos así. Acá da las citas, yo no le voy a dar las citas, ¿no? Pero es adorado. El ciego de nacimiento, que Nuestro Señor lo curó, y cuando lo encontró Nuestro Señor, él pregunta, Nuestro Señor pregunta a él, ¿usted cree en el Hijo de Dios, el Mesías? No me acuerdo bien la pregunta. Él dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea? Yo soy. Y postrándose, lo adoró. Nuestro Señor es adorado por los Reyes Magos también. Entonces, son cosas solo de Dios. O puede ser Dios. Se le ora. Eso, muchas citas del Nuevo Testamento. Acá cita Hechos 7. Se le ora como a Dios. Se pide a Él. Omnisciente. Sabe todas las cosas. Qué sé yo, para dar un ejemplo, cuando está llegando a Jerusalén, que él dice a los apóstoles, vayáis por el camino y cuando encontréis un hombre, seguíos y tomad el asno para traerlo. Claro, él no preguntó a otras personas, ¿será que hay un asno ahí? No, él omnisciente, sabía todo lo que pasaba. A la hija de Jairo, ¿por qué lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y no había visto a la niña todavía. No era un médico que fue lá, no está viva todavía. No, llegando a la casa, entrando a la casa, la niña está, no lloráis porque la niña duerme, no está muerta. De hecho estaba muerta, dice duerme porque era un tipo de muerte que él iba a quitar. No tuvo pecado. Eso seguramente es obra de Dios. Yo doy la vida eterna. No es que yo pido la vida eterna, yo doy la vida eterna. Y yo le resucitaré en el último día. También otra cita, en él habita la divinidad, se declara como Dios, eso que vimos, y se le obedece. Varias cosas como Dios. Pero hay cosas que hace como hombre. Y que solo pueden entenderse porque es hombre también. Por ejemplo, adoró al Padre. Claro, no lo hace como Dios, sino como hombre. Porque como hombre es inferior al Padre. Yo y el Padre somos uno, claro, como Dios. Pero como hombre yo soy inferior. Rezó. Oró, dice. Claro, ¿qué va a rezar si es solo Dios? No va a rezar porque también es otro. ¿Sí? Está rogando por toda la humanidad. Fue tentado por el demonio. Ojo, no que si fue tentado signifique que él tuvo una inclinación a mal. No tuvo ninguna, seguramente. Pero que el demonio se lo tente significa que era hombre de verdad. Bueno, lo más importante, por eso se hizo hombre, pudo morir. Yo podía morir. Mas tiene cuerpo, carne y huesos, no estimó ser igual al Padre. Acá le cita, yo debería haber traído así. Y una vez dice, yo y el Padre somos uno, pero otra vez el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cómo una misma persona puede decir eso? Claro, porque una cosa está diciendo en cuanto a Dios, otra cosa está diciendo en cuanto a hombre. Aprendió, y era sumiso, y creció en sabiduría, estatura y gracia. Eso, Señor, hablando de Jesús, no.
Claro, cosas que solo pudo hacer en cuanto hombre. La ciencia experimental, por ejemplo. La ciencia yo voy a tocar en la conferencia que va a ser el año que viene, pero la próxima. Que es que las ciencias que tenía nuestro Señor. Tenía la ciencia divina, la ciencia infusa, pero también tenía una ciencia experimental. Y conocía, de hecho, las cosas como hombre. No que ya no las conociera como Dios, sí, pero tenía la experiencia de las cosas. Entonces, hago eso para hacer esa distinción, digamos. Él se dice, muchas veces hace cosas que solo puede ser Dios, otras cosas que solo puede ser hombre, y se atribuye ese título, Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque está diciendo, yo soy el Mesías. Porque Daniel llamó al Mesías Hijo del Hombre. Entonces, con eso está rescatando esa profecía de Daniel. Y porque de hecho yo soy Hijo del Hombre, porque yo tengo un cuerpo y amo mucho. Para mucha gente dice que el dolor de la pasión, él no lo sintió como de pronto se muestra en los golpes y demás cosas. Claro, esa va a par de una de esas herejías que decía que él tenía un cuerpo fantástico. Claro, decir, no, lo que era solo apariencia, no sufrió. Pero, si no sufriera, podría haber hecho. ¿Por qué? Porque es Dios. Yo soy Dios. Bueno, yo puedo hacer que mismo un golpe que me da, no me duela. Pero ese es el misterio del amor de nuestro Señor. Quiso sufrir, sin necesitar. Solo el hecho de encarnarse en nuestro Señor ya habría mérito para borrar todos los pecados de 1000 mundos que existían. Solo el hecho de tomar una carne. Pero quiso tomar una carne, ser pobre, trabajar con San José, quiso que huyera a Egipto su familia, quiso ser llamado de endemoniado, quiso caminar, quiso tener fatigas, quiso que le tentara el demonio, quiso que sufriera todos los dolores de la pasión para mostrar hasta dónde llega su amor, hasta el extremo. Y nuestro Señor los amó y amó hasta el extremo, hasta el final, por eso en San Juan. Claro, eso es como la abundancia de su amor. Quiso sufrir, porque no necesitaría. Porque dice, no, de hecho no sufrió. No, si no fuera para sufrir no había pasado la pasión, no hacía falta. Pero quiso sufrir todo. Y para nos dar el ejemplo, como un capitán va delante del ejército diciendo, síganme, si ustedes quieren ser cristianos hay que sufrir. Yo doy el ejemplo del máximo sufrimiento, porque de hecho también San Tomás dice mucho de eso. El hecho de que nuestro Señor tuviera una naturaleza tan perfecta como era su naturaleza, hacía que su dolor fuera mucho más atroz que el nuestro. Nosotros quizá no sentiríamos tanto la pasión como sintió nuestro Señor, porque además era muy sensible y tenía todo perfecto, no tenía ninguna enfermedad, no tenía ninguna célula muerta que pudiera ser golpeada en un lugar que tenía lepra, alguna cosa así. No, era todo perfecto, todo sano en nuestro Señor, y por eso sufrió mucho más. Por eso los golpes que le daban eran un dolor mucho más atroz que sería si fuera nosotros. Pero sí, no tiene sentido pasar lo que nuestro Señor pasó si no sufriera de verdad. Sería el segundo caso de Lewis, un mentiroso. Sería para engañarnos. O sea, con alma y cuerpo. Con alma y cuerpo. Sí. ¿Sí? Padre, por decir, en la parte que usted dice acto de ser, que era completamente divino por parte de nuestro Señor, ahí digamos el papel de Nuestra Señora, la Virgen Madre, ¿llegaría hasta ahí o también claro. Sería algo divino? Sí. No, claro, el papel de Nuestra Señora tendría que llegar solo hasta ahí. No puede ser que Nuestra Señora haya dado el acto de ser de Dios, porque el acto de ser era solo divino. Claro, Dios existe desde la eternidad. Entonces el mismo acto de ser no fue Nuestra Señora que lo dio. Por eso es complicado, porque la palabra da lugar a la confusión. Le dio el ser, digamos, la existencia, el cuerpo y alma, todo lo que tiene Nuestro Señor fue Nuestra Señora que lo dio. Pero el acto de ser, esa última cosita que hace que esa naturaleza tenga esa existencia, fue Nuestra Señora no lo dio. ¿Nuestro Señor sabía que él era el Mesías desde que era niño o ya en edad adulto pequeña? Sí, de hecho hay algún paréntesis acá, ¿no? Yo estuve en un seminario moderno y le preguntaba, después que uno estudia en la doctrina católica eso quedó muy claro, pero yo preguntaba al prior, al director del seminario moderno, ¿qué decía la teología? Estamos estudiando filosofía, ¿qué decía la teología si Mesías era, si nuestro Señor sabía que era Mesías?
Y si fuera un seminario católico me diría, claro, obviamente, me dijo, era Mesías, él sabía. Pero me dijo, no, está discutiendo la cosa, unos dicen que sí, otros dicen que no. Y quedó, cerro paréntesis, ¿no? Pero sí, claro, nuestro Señor sabía que era Mesías, no podría no saber. Dios desde siempre, todo acto de nuestro Señor era meditado. Tenía la ciencia divina, la ciencia infusa, y fue además experimentando cosas que ya sabía, pero que fue experimentando como hombre. Pero sí, siempre Dios. De hecho, me acuerdo de una película que yo empecé a ver, y cuando empecé a ver ya tenía un poco de doctrina católica en la cabeza, la borré, la apagué, que empezaba con nuestro Señor en el desierto confuso, ¿quién soy yo? ¿Soy el Mesías? ¿Me llaman? ¿Qué pasa? No, eso no pasó por ese siempre. De hecho, es gracioso eso, pero en la película de Mel Gibson, que está muy buena, está muy bien hecha, no, es una crítica de una cosa así muy accidental, una tontería, está muy bien hecha. Pero cuando él recuerda de su niñez, de la Virgen, no, la Virgen recuerda la niñez de nuestro Señor, que él va y se tropieza en una piedra, y la Virgen va para socorrer y todo más. No, eso no puede pasar con nuestro Señor, porque eso es un equívoco. Es una cosa que yo no vi y tropecé. No, con nuestro Señor eso no pasa. Las caídas de nuestro Señor en la cruz, claro, por agotamiento. No es porque pasó alguna cosa que yo tropecé y caí, no. Con eso nuestro Señor no pasa, sabía todo, sabe todo. Entonces no tenía nada que se le escapaba. Pero si él quería, Sí. pero si él quería experimentar caerse. No, porque el caerse por un equívoco es señal de debilidad. ¿Sí? Y no, ahí nuestro Señor eso no lo tenía. Él era una naturaleza íntegra, perfecta. ¿Sí? Y se mostró siempre así. Entonces, no hacía falta esa experiencia del caerse para él. Conocía todo de ello. De hecho, cuando yo digo esa ciencia experimental que todo, es porque fue conociendo cosas a modo humano, fue viendo cosas. Claro, esas cosas entraban en su cabeza y él conocía a modo humano, pero son cosas que yo sabía por la ciencia infusa, por la ciencia divina también. Entonces, no hacía falta. Nuestro Señor no tuvo ningún error, ni de enfermedad, ningún daño en el cuerpo, y tampoco ningún error en el intelecto. Nada, del intelecto y la voluntad. Todo lo conocía, todo lo sabía. Dios. ¿Sí? Bueno, pero sé que es duro, pero mediten eso, digamos, la grandiosidad de eso para Navidad. Que Dios, que es todo perfecto, santo, onisciente, omnipotente, todos los omni que puede querer, se hizo un hombre. Tomó la naturaleza humana por amor de nosotros. Y quiso encarnarse en un pesebre pobre para mostrar a nosotros cómo ser pobre. Quiso sufrir para mostrar a nosotros cómo sufrir. Y nos enseñó todo lo que nos enseñó para mostrarnos. ¿Sí? Padre, como Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre unidos. En la Eucaristía también están los tres. Claro, a ver, tiene que hacer una distinción. Déjeme recordar la teología. Claro. El hecho. Voy a tomar bien el tema para ser bien preciso, porque uno no se puede equivocar mucho, pero yo diría que no. Sí, pero ahí el lenguaje teológico yo tenía que apuntar un poquito mi lapicero para contestar, pero yo diría que no. El que se encarnó fue la humanidad. De hecho, cuando el sacerdote hace en el peripsum de la misa después del canon, él hace peripsum, et cum ipsum, et in ipsum, arriba del cáliz, et con Deo Padre, et Espíritu Santo afuera. Para decir, quien se unió cuerpo y alma, sangre y cuerpo, fue nuestro Señor Jesucristo. Dios y el Espíritu Santo no. Sí. Entonces, que no, pero ahí tendré que apuntar un poquito para decir bien la razón así más profunda. ¿Sí? Bueno, pasamos a la María para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora sede de la sabiduría, Ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, Ruega por nosotros. San Pío X, Ruega por nosotros.